Hola a todos, ¿cómo están? Les habla el profesor Wilson. En este video les voy a explicar acerca de las funciones trigonométricas de un ángulo agudo, para lo cual nos vamos a trazar un triángulo rectángulo. Y como bien sabemos, todo triángulo rectángulo tiene un ángulo que mide 90 grados. Entonces este sería el ángulo que mide 90 grados. Los puntos A, B y C serían los vértices del triángulo y los lados del triángulo lo vamos a denominar de igual forma, pero con letras minúsculas: lado A, lado B y lado C. Si observamos el vértice A, que es el punto, está con letra mayúscula, el lado opuesto a este vértice también se llama A, ¿no? Entonces normalmente en los triángulos los denominamos así. Entonces el lado opuesto al punto A también se llama A. El vértice se escribe con letra mayúscula y el lado con letra minúscula. El lado opuesto al vértice B también se llama B. Y está con letra minúscula el lado, y el vértice está con letra mayúscula. Y el vértice C tiene su lado opuesto C, que sería la hipotenusa del triángulo. Y tenemos los valores. El lado A en este caso vale 3, lado B vale 4 y lado C vale 5. Entonces, ¿a qué le llamamos funciones trigonométricas? La función trigonométrica es la relación que existe entre dos lados del triángulo respecto a un ángulo agudo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos ángulos agudos tenemos en este triángulo? Tenemos solamente dos ángulos agudos. El que está donde el vértice A sería este ángulo, que es agudo porque mide menos de 90 grados. Y el otro ángulo agudo sería donde está el vértice B, este ángulo que también mide menos de 90 grados. Este ya no sería un ángulo agudo, entonces solamente tenemos dos ángulos agudos. Y la función trigonométrica es la relación de dos lados del triángulo respecto a cualquiera de estos dos ángulos agudos, que a continuación vamos a explicar. Entonces, como este vértice se llama A, también vamos a decir que el ángulo se llama alfa. Entonces le vamos a cambiar el nombre a este ángulo de 90 grados que está con alfa. Le vamos a poner ángulo teta. Ok, entonces donde está el vértice A va a estar el ángulo alfa. Este sería nuestro ángulo alfa, que va a estar de color rojo. Entonces bien, las funciones trigonométricas de un ángulo agudo, en este caso las funciones trigonométricas de este ángulo alfa, se nos realiza de la siguiente manera. Primeramente vamos a denominar los lados del triángulo respecto a este ángulo agudo alfa. Respecto al ángulo alfa, el lado opuesto sería el lado A, y a este lado opuesto se le denomina cateto opuesto. Entonces, el lado opuesto al ángulo alfa es el cateto opuesto. Y el lado B, que es parte del ángulo, es uno de los lados del ángulo, es el cateto adyacente, porque es uno de los lados, está a su lado del ángulo, ¿no? Es adyacente al ángulo alfa. Entonces, el lado B sería el cateto adyacente. Este sería el cateto adyacente. Y el lado más largo, que es opuesto al ángulo de 90 grados, viene a ser la hipotenusa. Es necesario aclarar que la hipotenusa es siempre la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Si tomamos en cuenta el ángulo que está en el vértice B, también sería la hipotenusa, puesto que igual va a estar en el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Pero el cateto adyacente y el cateto opuesto van a cambiar dependiendo de cuál sea el ángulo que estamos tomando en cuenta para realizar estas funciones trigonométricas. Ahora que ya tenemos los nombres de cada uno de los elementos del triángulo, vamos a realizar las funciones trigonométricas. Primero tenemos entonces a la función seno. El seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazando valores, tendríamos cateto opuesto a sobre
hipotenusa C, que sería cateto opuesto igual a 3 e hipotenusa C igual a 5. La siguiente función trigonométrica sería el coseno. Coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazando los valores, cateto adyacente es el lado B y la hipotenusa el lado C. B vale 4 sobre 5. Ese sería el coseno de el ángulo alfa. Cabe recalcar que las funciones trigonométricas son solamente relaciones, no es una medida de una magnitud de la distancia o del ángulo, nada. Solamente son relaciones que tienen estos lados con respecto a un determinado ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Pasamos a la siguiente función trigonométrica, que es la tangente. Tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazando valores sería cateto opuesto A y el cateto adyacente B. A vale 3 y B vale 4. Luego tendríamos a la función cotangente. Cotangente es la función inversa a la función tangente. En la función tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y su inversa en la función cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, a los revés. Entonces sería cateto adyacente B sobre A, que es cateto opuesto. Sus valores 4 sobre 3. Luego tenemos a la función secante. La función secante es la inversa a la función coseno. Entonces tenemos función secante es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa es C de valor 5 y cateto adyacente es B de valor 4. Por último tenemos a la función cosecante, que es la inversa de la función seno. En este caso tenemos cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Hipotenusa C de valor 5, cateto opuesto A de valor 3, que es inversa a la función seno. Y estas serían todas las funciones trigonométricas de un ángulo agudo, en este caso del ángulo alfa. Ahora vamos a realizar las funciones trigonométricas del ángulo beta, que está acá. Para las funciones trigonométricas del ángulo beta vamos a desechar estos nombres porque ya no van a ser cateto opuesto, cateto adyacente. La hipotenusa va a seguir siendo la hipotenusa porque siempre va a estar en el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces vamos a trazar el ángulo beta. Bien, tenemos el ángulo beta de color azul. Con respecto al ángulo beta, el cateto opuesto sería el lado B, porque está al frente del ángulo beta. Entonces el lado B sería el cateto opuesto al ángulo beta. Y el lado A sería el cateto adyacente al ángulo beta. Entonces tenemos cateto adyacente. Y las funciones trigonométricas del ángulo agudo beta serían las siguientes. Tendríamos entonces la función seno. Seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto B de valor 4 e hipotenusa C de valor 5. La siguiente función trigonométrica, coseno del ángulo beta, es cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente A de valor 3, hipotenusa C de valor 5. La siguiente función trigonométrica sería tangente del ángulo beta, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto D de valor 4 y cateto adyacente A de valor 3. Entonces estas serían las funciones directas. Vamos a pasar ahora a las funciones trigonométricas inversas. Tenemos entonces la función trigonométrica cotangente del ángulo beta, es cateto adyacente sobre cateto opuesto, cateto adyacente A de valor 3, cateto opuesto B de valor 4, que es inversa a la función tangente. La función secante del ángulo beta, que es inversa a la función coseno, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa C de valor 5
y cateto adyacente a de valor 3. Por último, entonces tenemos a la función cosecante, que es la inversa de la función seno. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa, que es c, de valor 5, y cateto opuesto, que es b, de valor 4. Entonces, estas serían las funciones trigonométricas respecto a uno de los ángulos agudos del triángulo. Vamos a pasar entonces a resolver algunos ejercicios con la utilización de las funciones trigonométricas. Muy bien, tenemos la consigna: hallamos las funciones trigonométricas del ángulo alfa en el triángulo rectángulo si seno del ángulo alfa es igual a 5/13. Para ello, primeramente, entonces vamos a recordar cuáles son las funciones trigonométricas, para lo cual existe una pequeña forma que nos puede ayudar a recordar estas funciones trigonométricas, que sería de la siguiente manera. Escribimos entonces coca, coca, hip, hip, que hace referencia a cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Entonces coca, coca, hip, hip. Ya en el denominador, empezando de derecha a izquierda, que sería también coca, coca, hip, hip. Entonces, estas serían las funciones trigonométricas para seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces decimos, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora bien, de acuerdo a la consigna dice hallar las funciones trigonométricas del ángulo alfa en el triángulo rectángulo. Como nos dice seno del ángulo alfa es 5/13, entonces el seno del ángulo alfa sería cateto opuesto, el cateto opuesto sería 5 y la hipotenusa sería 13. Lo que nos falta es encontrar el cateto adyacente para formar las otras funciones trigonométricas. Entonces nos falta el cateto adyacente, nos falta uno de los lados de este triángulo. ¿Qué hacemos para encontrar uno de los lados del triángulo teniendo dos ya? Como vemos aquí tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. Nos falta uno de los lados. ¿Cómo encontramos? Utilizando el teorema de Pitágoras. Lo que nos dice el teorema de Pitágoras es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Despejando ahora para encontrar el lado B, tenemos entonces B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, c al cuadrado, menos el lado conocido, en este caso a al cuadrado. Reemplazando con los valores del triángulo tendríamos B es igual entonces a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que vale 13, al cuadrado menos el lado conocido, que es el cateto opuesto, 5 elevado al cuadrado. Podemos utilizar nuestra calculadora para encontrar el resultado. Raíz cuadrada de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado, que nos da igual a 12. Entonces, de esta forma hemos encontrado el lado que faltaba, el cateto adyacente, igual a 12. Una vez que tenemos todos los lados del triángulo, formamos las funciones trigonométricas. Tendríamos entonces seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 5/13. Luego tendríamos coseno del ángulo alfa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente 12 e hipotenusa 13. Luego tangente del ángulo alfa es cateto opuesto 5 sobre cateto adyacente, que es 12. Luego tendríamos las funciones trigonométricas inversas. Cotangente, que es la inversa de la tangente, 12/5. Secante, inversa del coseno, 13/12. Y el cosecante, inversa del seno, 13/5.
De esta manera, entonces, hemos hallado las funciones trigonométricas del ángulo alfa. Pasamos a resolver los siguientes ejercicios. Nos dice la consigna: calculamos el valor de x en los siguientes triángulos. Acá en el primer triángulo, como pueden ver, tenemos un ángulo de 38 grados, la hipotenusa que mide 52 metros y el cateto opuesto con relación a este ángulo agudo sería x. Entonces nos está pidiendo hallar este cateto opuesto, que es x. ¿Qué función trigonométrica nos permite relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa? Revisamos nuestra tabla y la función trigonométrica que me permite relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa sería la función seno. Entonces, anotamos acá: seno de 38 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, x sobre hipotenusa 52 metros. Haciendo la transposición de miembros, tendríamos x sobre 52 metros es igual a seno de 38 grados. Despejando x, tendríamos x es igual a seno de 38 grados por 52 metros. Utilizamos nuestra calculadora e indicamos: seno de 38 grados es igual a 0.61 por 52, tendríamos 32 metros. Entonces anotamos acá: x es igual a 32 metros. Entonces el cateto opuesto mediría 32 metros. En este otro triángulo nos pide encontrar el ángulo. El ángulo es x, la hipotenusa es 50 metros y el cateto adyacente a este ángulo es 30 metros. ¿Qué función trigonométrica nos permite relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa? El cateto adyacente con la hipotenusa nos permite relacionar la función coseno. Entonces utilizamos la función coseno y decimos: coseno del ángulo x, porque no conocemos el ángulo, es igual a cateto adyacente, que en este caso sería 30 metros, sobre la hipotenusa, que sería 50 metros. Bien, acá metros con metros se simplifica. 0 con 0 también se simplifica. Lo que tendríamos: coseno del ángulo x es igual a 3 quintos. Ahora bien, para encontrar el ángulo x, lo que tenemos que hacer es despejar el coseno. Y ya habíamos dicho anteriormente que cuando queremos despejar una variable, pasamos del primer miembro al segundo miembro o viceversa con la operación inversa. En este caso, la operación inversa del coseno se llama arco coseno, que se puede escribir de dos formas. Lo vamos a anotar entonces. X sería igual a arco coseno. Se escribe de esta forma. O también pueden escribir la inversa de la siguiente manera: coseno elevado a la menos 1. También es arco coseno o inversa del coseno de 3 quintos. Entonces tenemos arco coseno de 3 quintos. Ahora utilizamos nuestra calculadora para sacar el arco coseno o la inversa del coseno de 3 quintos. Entonces buscamos en la calculadora inversa del coseno, está coseno a la menos 1, está de color amarillo, entonces con shift y arco coseno de 3 quintos. Cerramos paréntesis e igual. Como el valor que estamos buscando, x, ¿qué es? Es un ángulo. Lo tenemos que expresar en grados sexagesimales. Puede ser
en grados, minutos y segundos o solamente en grados. Para tener mayor exactitud lo vamos a expresar en grados, minutos y segundos. Tenemos 53 grados, 7 minutos y 48.37 segundos. Lo anotamos. X es igual a 53 grados, 7 minutos y 48.37 segundos. Pasamos a explicar el siguiente ejemplo. Hallamos los ángulos del triángulo isósceles de la figura. Acá tenemos un triángulo donde la base es 8 metros y los dos lados de la parte de arriba son iguales. La altura del triángulo es 12 metros y nos está pidiendo hallar los ángulos de este triángulo. El ángulo alfa, que es la parte de arriba, y como los dos lados de arriba son iguales, también son iguales ambos ángulos de la parte de abajo. Entonces, por eso llevan los dos con el nombre de θ. Puesto que nuestras funciones trigonométricas nos sirven para triángulos rectángulos y este triángulo en este caso no es rectángulo, entonces vamos a separar nuestro triángulo dividiendo por la mitad y vamos a trabajar con la parte izquierda del triángulo. Entonces tendríamos acá este triángulo rectángulo donde la base es 4 y la altura 12 y tenemos el ángulo θ. Lo primero entonces que vamos a hacer es hallar la medida de este ángulo, para lo cual vamos a relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica relaciona ambos elementos? Cateto opuesto con el cateto adyacente relaciona la función trigonométrica tangente. Entonces utilizamos esta función trigonométrica y vamos a indicar tangente del ángulo θ es igual a cateto opuesto, que mediría 12, sobre cateto adyacente, que sería 4. Realizando esta división tendríamos lo siguiente: tangente del ángulo θ es igual 2 entre 4 a 3. Ahora despejamos el ángulo, nos quedaría θ es igual, tangente pasa con la operación inversa al segundo miembro, entonces vamos a tener arco tangente de 3. Ahora utilizamos nuestra calculadora y decimos arco tangente de 3 sería, convertimos en grados, 71 grados 33 minutos y 54 segundos. Lo anotamos acá. Ángulo θ es igual a 71 grados 33 minutos y 54 segundos. Muy bien, habríamos encontrado entonces el ángulo θ. Ya tendríamos dos ángulos, puesto que el otro ángulo también mide lo mismo. Nos faltaría encontrar el ángulo alfa. ¿Cómo encontramos el otro ángulo que falta? Para esto utilizamos una de las propiedades de los triángulos, que nos indica que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo siempre nos da 180 grados. Entonces lo vamos a anotar acá. Si nosotros sumamos los tres ángulos de un triángulo, por decir ángulo alfa más ángulo beta más ángulo θ, siempre nos va a dar 180 grados, ¿no? Esta es una propiedad de los triángulos, de todos los triángulos. Entonces en nuestro triángulo tendríamos ya dos valores conocidos, ¿no? Entonces podemos reemplazar en nuestra fórmula e indicar ángulo alfa más ángulo θ más ángulo θ. Nos da 180 grados. Ahora procedemos a despejar ángulo alfa. Ángulo alfa va a ser igual a 180 grados. θ más θ, 2θ. Pasa al segundo miembro con negativo, menos 2θ. Una vez que hemos despejado alfa, reemplazamos con el valor que hemos encontrado e indicamos alfa es igual a 180 grados menos 2 por θ, el valor que hemos encontrado,
lo tenemos acá, 71 grados, 33 minutos y 54 segundos. Procedemos a utilizar nuestra calculadora para encontrar el valor e indicamos. Este es nuestro valor del ángulo θ, lo vamos a guardar en ANS e indicamos 180 grados menos 2 por el ángulo θ que está en ANS igual. Lo convertimos a ángulos y tendríamos 36 grados 52 minutos y redondeando 12 segundos. Lo anotamos acá. Ángulo alfa es igual a 36 grados 52 minutos y 12 segundos. Y de esta forma habríamos encontrado los tres ángulos de este triángulo isósceles del problema. Pasamos a resolver el siguiente ejercicio. Calculamos la altura de la torre. Podemos notar que se está formando dos triángulos. El primer triángulo con los vértices A, C y D, que tiene un ángulo de 50 grados. Y el segundo triángulo con los vértices B, C y D, con un ángulo de 70 grados. Entonces vamos a anotar ambos triángulos, triángulo A, C y D y el triángulo B, C y D. Podemos notar que se está relacionando tanto el cateto opuesto, que es la altura, con el cateto adyacente, que es la base de este triángulo. ¿Cuál de estas funciones trigonométricas relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Es la función trigonométrica tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vamos a anotar esta función de cada uno de los triángulos. Del primer triángulo tendríamos tangente de ángulo 50, que sería igual a cateto opuesto es la altura de la torre y cateto adyacente sería 20 metros más x. Del segundo triángulo tendríamos tangente de 70 grados es igual a cateto opuesto, la altura, que sería h, y cateto adyacente sería el lado de abajo, que no sabemos cuánto mide, en este caso x. Ahora vamos a proceder a despejar x de ambas ecuaciones. El denominador 20 metros más x pasa a multiplicar y tendríamos 20 metros más x por tangente de 50 igual a la altura. Luego pasamos a dividir tangente de 50 grados y tendríamos 20 metros más x igual a la altura dividido entre tangente de 50. Por último, 20 metros que está sumando x pasa a restar y tendríamos que x es igual a la altura sobre tangente de 50 menos 20 metros. Pasamos a la siguiente ecuación. X se está dividiendo, pasa al primer miembro a multiplicar. Y tangente de 70 grados, como estaba multiplicando x, pasa a dividir. Y tendríamos x igual a la altura sobre tangente de 70 grados. Una vez que hemos despejado x de ambas ecuaciones, procedemos a igualar ambas ecuaciones. Igualando ambas ecuaciones x igual a x y reemplazando con sus valores tendríamos la altura sobre tangente de 50 grados menos 20 metros, que es igual a la altura sobre tangente de 70 grados. Una vez que hemos igualado ambas ecuaciones, procedemos a despejar la altura. Sacando el mínimo común múltiplo de toda la ecuación, sería tangente de 50 grados por tangente de 70 grados. Ese sería nuestro mínimo común múltiplo. Ahora vamos a multiplicar este mínimo común múltiplo con cada una de las fracciones. Multiplicando con la primera fracción tendríamos tangente de 50 grados dividido entre tangente de 50 grados a 1. Se simplifica. Lo que nos quedaría es la altura por tangente de 70 grados. Altura por la tangente de 70 grados. Menos. Acá no hay con cuál simplificar, entonces multiplicamos directamente 20 metros por tangente de 50 grados por tangente de 70 grados, que es igual a... Acá, al multiplicar el mínimo común múltiplo con esta fracción, se simplifica tangente de 70 grados entre tangente de 70 grados a 1. Y nos quedaría la altura por tangente de 50 grados. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al primer miembro las variables que tienen la altura y al segundo miembro las que no tienen altura. Entonces, copiamos acá altura por tangente de 70 grados
acá es positivo, altura por tangente de 50 pasa al primer miembro con negativo, menos altura por tangente de 50 grados. Como acá está menos 20 metros por todo lo demás, pasa al segundo miembro con positivo, 20 metros por tangente de 50 grados por tangente de 70 grados. Sacando factor común, altura, nos quedaría altura por tangente de 70 grados menos tangente de 50 grados. Ahora todo lo que está entre paréntesis, que está multiplicando altura, pasa a dividir al segundo miembro. Entonces vamos a anotar altura es igual a 20 metros por tangente de 50 por tangente de 70 dividido entre tangente de 70 grados menos tangente de 50 grados. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la calculadora. Vamos a ingresar los valores. Ponemos una fracción y decimos 20 metros por tangente de 50 grados, cerramos, por tangente de 70 grados, cerramos, todo esto dividido entre tangente de 70 grados menos tangente de 50 grados y nos daría 42.09, redondeando 42.1 metros. Entonces anotamos, la altura es 42.1 metros. Entonces hemos encontrado que la altura de nuestra torre es igual a 42.1 metros. Bien, espero que se haya comprendido la explicación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.